Nos encontramos hoy con mi amigo Sergio Greenbaum. En vez de encontrarnos en el café, hoy nos encontramos por aquí, por este canal de YouTube. Y en las jornadas de administración agradezco un montón a la facultad que nos permite tener esta charla, hacerla pública, una de nuestros cafecitos. Y, y la verdad que la pandemia nos tocó muchas veces poder reflexionar acerca de cómo veíamos que esta impactaba a las organizaciones y cuál debería ser la respuesta de las organizaciones ante esta situación y cómo podrían seguir funcionando y cómo podrían capitalizar positivamente esto que está pasando en cambios que queden para siempre. Y la verdad que no solo que lo venimos charlando, sino que en cada una de nuestras organizaciones lo seguimos trabajando. Y Sergio viene hace muchos años, previo a la pandemia, trabajando en temas de transformación digital, de innovación en las organizaciones, en nuevas formas de comercializar, en nuevas formas innovadoras de crear organizaciones. Y bueno, lo invitamos a Sergio a su casa, que es la Facultad de Ciencias Económicas, a que nos cuente de estas cosas. Lo que quiero decirle a todos ustedes es que en la medida que vayan surgiendo preguntas, dudas, que esto es una charla mediatizada por la tecnología, pero es una charla en la cual, en la medida que vayan apareciendo consultas de ustedes, yo se las voy a ir trasladando a Sergio. Sergio, bienvenido y gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar. Gracias, Darío, que nos conocemos hace tiempo y hacemos muchas de estas charlas en café. No va a ser posiblemente una charla académica lo de hoy. Estoy más cercano a que estemos en polémica en el bar. ¿Se escucha bien? Veo congelada la imagen. A ver que me digas que esté todo ok. Sí, te vemos ¿Se perfecto. escucha bien? Se escucha perfecto, ¿Y se la escuchaba imagen bien a lo que veces estaba se diciendo? congela. Porque se Sí, congeló en un momento. Sí. No, se te escucha Si perfecto. no cambio el medio, ¿eh? No, se Tengo escucha. la sensación de que, ok, yo escucho todo cortado, sí, ¿eh? Ok, avísame si no porque yo empiezo a escuchar cortado. Bueno, va a ser una polémica en el bar, sí, vamos a poder conversar y ver qué hacemos nosotros en las empresas con la pandemia. Es decir, la pandemia trajo algunas complejidades. Yo no llamaría jamás una oportunidad, porque no hay oportunidades en pandemia, porque estamos hablando de algo que impactó negativamente, pero sí el qué hacemos nosotros, es decir, es decir, dónde nos paramos para mirar todo esto. Hay gente que dice que tiene capacidades de ver antes lo que otros no ven, hay personas que tienen capacidades de impactar en momentos en que otros no lo hacen, hay algunos más competitivos, es decir, hay quienes saben competir bien en momentos difíciles, pero tendríamos que buscar alguna metodología o algo que nos lleve a que se equiparen todas estas ideas un poco fantasiosas de que hay superhéroes que pueden pasar por arriba de la pandemia. Lo que sí llegó para quedarse es la transformación de las organizaciones. ¿Sí? La pandemia, y ahora vamos a hablar puntualmente de la pandemia, y no es la charla la pandemia, sino que la charla es un poco qué es la transformación de las empresas, de las compañías, qué significa exactamente eso. Yo me acuerdo que yo comencé con todo esto hace ya, van a ser más de 20 años, yo vengo de la época de la burbuja, donde algunas compañías comenzaban a aterrizar en Latinoamérica copiando modelos del exterior y tratando de inventar un poco la rueda o hacer, o ir contra la corriente. Yo me acuerdo que yo trabajé en derremate.com y en su momento, cuando le tenía que contar a mis amigos de que mi negocio iba a ser una compañía de subastas por internet, ya estaba descalificado sobre a qué me iba a dedicar, ¿no? Es decir, esto fue migrando y hoy tenemos gigantes como Mercado Libre siendo relevantes en la región como generadores de valor.
Esto comenzó, digamos, esto tiene eras, como todas las cosas, es decir, nosotros vivimos la era de Internet, después vivimos la era del comercio electrónico, del mobile, vivimos, es decir, nos hablan de la inteligencia artificial y ya nos empiezan a hablar del IoT, del Internet de las cosas. Entonces, hay eras, el mundo va separando las temáticas en eras. Yo separaría también en eras el tema de la transformación. ¿Sí? Yo me acuerdo que hablaba con compañías y me decían, nosotros hemos hecho ya nuestra transformación digital, tenemos una app, ¿sí? O manejamos redes sociales, ¿no? Ya nos hemos transformado. ¿Sí? Y lo que la gente pensaba que la transformación era una transformación digital, y hablábamos de transformación digital. Creo que es parte de la maduración, es decir, era como empezar a hablar, ¿sí? Era como empezar a moverse, a ver qué hacíamos con las compañías que estaban migrando algo y no sabíamos para dónde migraban. Pero de lo que sí podemos hablar, con un poquito más de autoridad, es que la transformación es una transformación de negocios. ¿Sí? Lo que le pasó a la humanidad y a las compañías es que tienen que evolucionar. ¿Sí? Está la diferencia entre innovar o evolucionar y hacer una disrupción. Es decir, disrupción estamos hablando de algo que no tenía pasado, es decir, alguien inventó la rueda, es decir, está comenzando algo casi no basado en lo anterior. La innovación está basado en, digamos, en evolucionar basado en lo que hay. Entonces, estamos en esta época de la transformación digital, donde el centro, ¿sí?, es el negocio. Por eso es una transformación de negocio. Lo que se están transformando es la manera de hacer negocios. Siempre va a estar la compra y venta, siempre están los márgenes, siempre está la funcionalidad de las compañías de la misma manera, pero están cambiando los negocios. Y cambian los negocios con dos variables que son muy importantes. Eh, Básicamente, las herramientas de cambiar el negocio son las tecnologías. La tecnología es solo la herramienta de cambiar el negocio. Y la manera de ejecutar estos cambios de negocios tienen que ver con los skills o la cultura de las compañías, con lo cual no abandonaría eso como temas principales. Entonces, cuando uno dice, voy a armar una transformación de negocios en mi compañía, lo que estoy viendo es como centro cómo va a evolucionar mi negocio, y como variable de herramientas, con qué tecnologías voy a aplicar para que este negocio evolucione. Y si voy a tener capacidad de ejecución, tengo que, en la era del conocimiento, tener los skills suficientes o las condiciones suficientes o las capacidades y la cultura necesaria como para poder hacerlo. Y vamos a hablar después de cada una de estas variables, porque creo que tienen suficiente autoridad y la pandemia le dio un margen grande, digamos, de acción. Entonces, pensando de que el negocio evoluciona y que las herramientas y la cultura son las variables, es cómo comienzo esto. Es decir, no hay manera de decir, voy a hacer una transformación de mi compañía si no le saco una foto o hago un diagnóstico de dónde estoy parado. Y creo que lo principal es eso. Es mucho más importante un diagnóstico que una estrategia y una ejecución en principio, porque el diagnóstico no es más que la foto de la compañía, es poder sacar una buena foto. Una foto que esté distorsionada va a tener una estrategia distorsionada, y una foto que esté fuera de foco va a tener una estrategia fuera de foco. Por lo cual, nosotros debiéramos tener capacidades de poder sacar una foto de la compañía en cada una de sus dimensiones, en cada una de sus áreas, y ver que si tengo la posibilidad de transformar esos silos que tiene la compañía de poder trabajar por áreas, la puedo convertir en una manera integral de trabajo. Y ahí viene la estrategia, ahí es cómo me quiero ver, y la estrategia de transformación tiene que ver con la visión estratégica que vas a tener de la compañía en términos de negocio, y todo lo necesario para llevarlo a cabo, y que es un proceso seguramente de poder tener visibilidad por lo menos a un par de años hacia adelante. Uno dice, ¿y yo cómo voy a saber qué va a pasar en un par de años para adelante? ¿Qué puede pasar en la Argentina los próximos meses? Independientemente de eso, tengo que entender qué le va a pasar a mi negocio. Para eso necesito, y hay algunas metodologías, como la vieja metodología Canvas, que permite centralizar en el cliente, o en el customer, o en la persona, el negocio, entenderlo y empatizar. Yo creo que una de las, de las temáticas relevantes que fueron sucediendo en los últimos años es que las compañías empezaron o aprendieron a empatizar. Creo que la palabra empatía la teníamos
la teníamos muy guardada. Nosotros creíamos que definíamos un producto, le poníamos un poquito de marketing o de push, o lo salíamos a vender y teníamos que venderle ese producto a todo el mundo. Es decir, casi sin escuchar un poco lo que hay, o interpretando intuitivamente lo que era la demanda. Creo que los negocios están basados hoy en la demanda, en la capacidad que tienen las compañías de interpretarlas y de rentabilizar la demanda. La oferta es casi una consecuencia de eso. Yo, digamos, visto un poco todo lo que estamos hablando, me detendría en cómo ejecutar o cómo trabajar una estrategia de este tipo. Es decir, generar un diagnóstico. Para un diagnóstico me centro en el cliente, benchmarkeo qué están haciendo mis competidores, qué está haciendo mi negocio en otras partes del mundo. Es decir, amplifico el radar, entiendo qué está pasando. En el radar no solemos poner muchas cosas, es decir, en el radar no solemos poner a los startups, muy pocas compañías, y a través de alguna suerte de los viejos hackatones empezaron a interpretar de que había otras personas que podían satisfacer demandas que las compañías no tenían muy claro, pero sí ese radar lo tengo que tener abierto, es decir, no me tiene que pasar la gran blockbuster Netflix, ¿sí? No puede pasarme que no la vi venir, que un startup entró dentro de mi negocio y me sacó afuera y yo no lo tenía mapeado. Entonces, el radar y el tamaño del radar y las capacidades que tenemos hoy de estar interpretando qué está pasando en el mercado no es un tema menor al sacar la foto, porque no solamente me saco la foto y me miro en el ombligo, sino que lo que estoy haciendo al mismo tiempo es interpretar qué están haciendo mis competidores, y mis competidores que inclusive no los tenía como competidores, no necesariamente el competidor es el que vende el mismo producto o servicio, ¿sí? Y ahí tenemos también otro espacio grande para profundizar. No me quiero detener mucho en esto, pero esa foto es la que va a provocar, es la que va a permitir más adelante poder armar la estrategia. Por eso le doy tanta importancia a la foto, por eso le doy tanta importancia al diagnóstico. Y esto lo pasa en la medicina, en todo, es decir, si no estás bien diagnosticado, tus próximos pasos pueden ser un gran error. Visto el diagnóstico, visto la estrategia, armar el roadmap no es un tema menor. El segundo de los puntos así importantes, yo así como le pongo el punto al diagnóstico, el punto en la I al diagnóstico, le pongo el punto ahí en el roadmap, porque uno de los temas no menores es que el timing es parte del negocio. Entrar antes a un negocio es un problema, llegar tarde es un problema. Que las áreas estén fuera de timing es un gran problema. Imagínese si un área desarrolló un producto y marketing todavía no llegó a lanzarlo, o marketing se preparó para lanzar un producto que... Es decir, el tema del timing no es un tema menor. Entonces, un roadmap bien armado con un buen timing, digamos, te da una ventaja competitiva que no es un tema menor. Y por último son las capacidades de ejecución. Es decir, he visto llegar muy buenos diagnósticos, unas estrategias espectaculares para el negocio, el roadmap muy claro, y después, ¿dónde están los equipos que sabían hacer esto? ¿Quién eran los partners para poder acompañarme en este negocio? Tengo que salir a buscar todo de cero, entonces, ¿qué hice? Armé un Frankenstein y no puedo ejecutarlo. Estamos en la era del conocimiento, estamos en la era donde pesa mucho el saber. Y el saber diferenciar el saber, porque el saber no es la información. Podemos todos repetir como loros un montón de cosas y no tener profundidad. Entonces, acá necesitamos médicos clínicos y necesitamos especialistas de cada una de las líneas que van a trabajar en ese roadmap. Y para eso hay que trabajar en los skills de las personas. Lo que eran los viejos job descriptions, ¿sí? Lo que antes describían tareas, ¿sí? Ahora tenemos que tener dentro energías, hambres y formas de trabajar completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Si seguimos con la vieja receta, esos equipos no van a poder llevar a cabo esas estrategias de las que estamos hablando. Y hay que pensar mucho en los equipos, porque también venimos de una década anterior donde las creencias de la motivación y los liderazgos que queríamos sorprendernos y cultivar relaciones de largo plazo, empezamos a ver de que cuanto más conocimiento hay, más migración de compañías hay, ¿sí? Cuando el conocimiento se desarrolla más en una compañía,
digamos, la manera de sostener equipos y motivarlos y tener proyectos y generar emprendedores adentro de las compañías pasa a ser un gran problema. Entonces, yo le dedico mucho tiempo al tema de la ejecución. Yo creo que tener equipos no es un tema menor. Algunas empresas hicieron cosas para sostener equipos. Es decir, empresas que no se dedicaban a cultivar el tema de marca empleadora empezaron a trabajar con políticas de marca empleadora. Empresas que no tenían características de inclusión y sustentabilidad empezaron a ver que una cultura inclusiva y sustentable generaba energías diferentes para ejecutar distintos tipos de actividades. Trabajos colaborativos, es decir, empezar a pensar las compañías como ecosistemas con socios estratégicos, y no a la vieja manera del win-win, sino a la natural manera de poder estar trabajando como un ecosistema, ¿sí? Donde cada uno pone individualmente su parte y puede de manera transversal llegarse casi a un fin común. Y adentro de las compañías, los trabajos colaborativos, es decir, el enseñar a los equipos a trabajar de una manera, digamos, casi en equipos, no por áreas, ¿no? Es decir, casi por proyectos. Y ahí vamos a hablar unos minutos después de las metodologías ágiles, ¿no? Pero empezar a trabajar por proyectos, porque por proyectos te motiva más en llegar, ¿no? En llegar a un punto, no estar en un modelo reiterativo de trabajo. Y dicho un poco todo esto, donde uno habla de la estrategia con diagnóstico, de la capacidad de ejecución, de los equipos y todo esto, me empiezo a cuestionar qué trajo la pandemia en toda esta, digamos, en toda esta transformación. Me pongo a pensar dónde están los 2 o 3 puntos que a mí personalmente me llamaron más la atención de lo que sucedió. Es decir, yo encuentro como 3 grandes temáticas de este último año y medio. No Ahí, son tendencias, qué sí. hiciste vos en tu empresa con esto? Yo ¿En creo qué te que, cambió lo cotidiano en tu empresa? mira, mi empresa es un modelo cultural, ¿sí? Es decir, nosotros trabajamos distintos tipos de actividades, tenemos desde agencias de marketing digital en 10 países, hasta tenemos una consultora de transformación y tenemos una empresa puntualmente sustentable. Es decir, tenemos distintos tipos de actividades. Mi compañía, por más que genera valor en los clientes, ¿sí? Declararse valores su propósito en el tiempo, porque culturalmente entendimos de que había cambios no menores para provocar. Y te voy a decir que puntualmente hace 3 años, hace 2 años, hace un año, ¿qué es lo que le viene pasando? Nosotros hace 3 años declaramos internamente que nosotros somos una compañía agradecida. Lo declaramos hacia terceros, entre nosotros. ¿Agradecidos de qué? Agradecidos de tener trabajo, de estar en una de las industrias que van a una velocidad diferente, de ser una industria terriblemente creativa y estar agradecido de tener condiciones de felicidad interna importantes. Entonces, vivir agradecido no es un tema menor, ¿sí? Uno dice, este tipo es un lírico, ¿sí? Hace 2 años, y esto es acumulativo, no es que va cambiando de modelo, hace 2 años dijimos, vamos a matar la soberbia, porque tenemos una industria donde la soberbia está haciendo estragos problemáticos, ¿sí? Y la única manera en que no tengamos soberbia adentro es vivir aprendiendo. Y nosotros somos una compañía que somos una esponja, es decir, vivimos aprendiendo. Y no es algo de vuelta declarativo, vivimos aprendiendo. Lo que más nos gusta es aprender. Y cuando vos crees que sabés, dejas de aprender. Cuando el día que vos decís, ya lo sé, es decir, esa frase te mató. Es decir, si ya lo sabés, no vas a aprender más. Es decir, tu cabeza está poniéndole una tapa, ¿sí? al conocimiento. Y yo me dedico a vender conocimiento. Es decir, mi compañía se dedica a vender conocimiento. Si le llegamos a poner una tapa al conocimiento, se me está terminando el negocio. Y no es menor esta lírica de la que estoy hablando, ¿sí? Vivir en modo aprendizaje, que es como lo llamamos internamente, nos permite un montón de cosas y estamos permanentemente creciendo en eso. El año pasado en pandemia, ¿sí? Vino el tercer año, digamos, de seguir poniéndole cultura a lo que hacemos. Y lo llamamos el año del criterio, ¿sí? Creímos que la pandemia nos ayudó a tener criterio. Criterio es la autonomía que tenemos nosotros para poder tomar decisiones casi de manera autónoma. Si ya nos consideramos que trabajamos colaborativamente, las personas que trabajan en la compañía tienen criterio y tienen el desafío del criterio.
tomar decisiones, hacerse cargo, llevarlo hasta el final, y el error, como dice don Rey Dalio, digamos, para parafrasear a alguien, el error es algo que se pone en los pizarrones. Es decir, una cosa es que uno comete un error porque, digamos, porque tuvo mala predisposición a hacerlo, y otra cosa es porque le salió mal. Y la capacidad de aprender del error no es un tema menor en nuestra compañía. Yo prefiero que alguien en una reunión, yo le pueda decir, hacelo, avanzá, toma riesgo. No, y el cliente, acordalo con el cliente el riesgo, toma riesgo. No es un error, es decir, evalúa el riesgo, evalúa la capacidad, pero el criterio, ¿sí?, es un asset adentro de nuestra compañía. Creemos que hay que darle un valor fundamental. Entonces, a ver, si yo te tuviera que decir qué le pasó este año a esta compañía, es que mi compañía va evolucionando culturalmente, ¿sí? Y ahora lo asocio un poco a la pandemia, ¿no? A la palabra pandemia. Yo creo que la pandemia disparó 3 grandes hitos dentro de las empresas, tal vez muchos más, por lo menos, pero yo identifico tres relevantes. Uno es la cultura, ¿sí? La cultura de las compañías hoy son más ágiles. Ágiles significa un montón de cosas, hay metodologías ágiles, pero que hacen a las compañías mucho más ágiles. Las compañías, la cultura, a ver, yo le voy a poner como palabras a la cultura. La cultura, la pandemia generó una cultura ágil, generó una cultura remota, ¿sí? Generó una cultura remota que no la teníamos, generó una cultura eficiente. ¿Cuánto pánico le teníamos durante mucho tiempo al home office, estará trabajando? Es decir, los cuestionamientos que debemos haber tenido durante décadas sobre una persona trabajando en una casa, ¿sí? Generó eficiencia, equipos en las casas fueron eficientes, es decir, no se cayó la productividad. Se hacen muchas cosas para que eso suceda. Puntualmente las compañías le agregaron tecnología a que todas estas cosas sucedan. Le agregaron el Zoom mismo para que esto suceda. Es decir, el Zoom es parte de la eficiencia, el Zoom es parte de, o el Monday, o un montón de herramientas tecnológicas ayudaron a que esa eficiencia, sí, digamos, pueda acordarse con las tecnologías. Pero la pandemia trajo una cultura ágil, remota, eficiente, trajo una cultura inclusiva, trajo una cultura sustentable. Yo creo que la pandemia está disparando 5 vertientes que para mí son relevantes alrededor de la cultura, ¿sí? Hay una más que yo creo que es importante, que empezó a atravesar todas las organizaciones de cara para adentro y de para afuera, que es el cuidado como paradigma. Mm. Ahora cuando hablamos con otro, lo primero que le preguntamos es cómo está. Sí, Es decir, sí, esto, si está sano, si está bien, cómo está atravesando esto. llámalo Y lo empatía. otro es cuidar Sí. a uno mismo, al Ujú. otro y al medio ambiente, que Sí, es sí, donde vamos a vivir. Y esto, el cuidado nos atraviesa todo, porque cuando pensamos hoy la transformación digital de las organizaciones, empezamos a poner procesos donde estamos cuidando a quienes tienen que participar. así es. Yo, igual, a ver, digamos, el cuidado lo entiendo dentro de la inclusión, ¿sí? Y la empatía, que es lo que también estás diciendo de alguna manera, lo pongo dentro de la inclusión y la sustentabilidad. Yo creo que estamos viviendo conceptualmente esas variables que vienen aparejadas con muchas cosas. Es decir, yo no hablo, cuando hablo de inclusión, no hablo de una inclusión solo de género. A ver, la gran inclusión de la pandemia fueron los adultos mayores. Si yo tuviera que decirte una de las grandes inclusiones a las cuales se le dedicó tiempo son a los adultos mayores que tenían que operar un Rappi o un Globo, ¿sí? A los adultos mayores que tenían que operar el home banking, a los adultos, es decir, el adulto mayor pasó a ser un área de inclusión. Entonces, nosotros tenemos inclusiones que tienen que ver con las discapacidades, con género, con un montón de variables que el mundo no les prestaba atención, ¿sí? Y hoy el mundo le pone foco, ¿sí? Le pone el foco como para igualarlo, como para dejar a todos en igualdad de condiciones. Y eso se asocia un poco a la empatía, ¿no? Es decir, a poder empatizar con el otro, al cómo estás, a conversaciones donde el Zoom se consultan todos. Y, a ver, yo cada vez más veo reuniones de Zoom donde uno le habla a cada uno de los casilleritos que ven ahí con personas, ¿sí? Y les pregunta cómo está, y le pregunta qué entendió, y le pregunta cómo la estás pasando, ¿sí?
Pero la cultura es una de las tres grandes variables para mí de alto impacto de la pandemia. El segundo disparador que tuvo la pandemia es lo que yo llamo la aceleración de los canales comerciales en las compañías. Se aceleraron los canales comerciales. Y no hablo de e-commerce. El e-commerce, es decir, el e-commerce es parte de esa aceleración. ¿Sí? El e-commerce es la parte del retail de esa aceleración. Entonces, el retail seguramente se aceleró a través del comercio electrónico y se desarrolló rápidamente porque no le quedó otra. Quienes tenían tiendas debieron complementar el modelo de ventas a través del comercio electrónico, y mayor oferta genera mayor demanda. Es decir, no es que mayor demanda genera mayor oferta. Cuanto más sitios que venden productos hay ofreciendo productos, hay más gente del otro lado que quiere comprar. No es al revés, no es que hay un montón de gente levantando la mano y dicen quiero producto, quiero producto, quiero producto, y empiezan a aparecer los vendedores. Es decir, el comercio electrónico es un negocio de oferta. Y lo voy a hacer muy claro, un clasificado. Si yo hago un clasificado de autos y pongo 10 clasificados de autos, y en cada clasificado de autos tengo 10 autos, ¿sí? No hay nadie que le tenga mucho interés. Ahora bien, arriba de los 5.000 autos, cualquier clasificado es terriblemente demandado. Es decir, yo voy a salir a buscar un auto, lo voy a buscar en un lugar donde haya mucha oferta, ¿no? Entonces, te diría que la aceleración de los canales comerciales es un gran tema, es un gran tema. Y ahí lo veo para muchas cosas, posiblemente para el retail o para el B2C o para el negocio, el comercio electrónico ha funcionado muy bien. El gran ganador, digamos, de los canales comerciales tiene que ver con el B2B, es decir, lo que hicieron las compañías, algunos le pusieron CRMs, algunos le pusieron tecnologías, pero un poquito más los más sofisticados generaron un buen canal, digamos, de comercialización entre las partes. El B2B, te digo que creo que ha sido el gran ganador en volumen y en números en toda esta pandemia. Otro de los temas de la aceleración de los canales comerciales es el marketing omnicanal, y pongámosle la palabra omnicanal. Es decir, fue la destrucción del marketing digital versus un marketing omnicanal, es decir, estar pensando de que el marketing es uno solo. No hay que haces marketing digital o marketing offline o online. Es decir, lo que vos estás teniendo es un criterio de comunicación de impacto en la venta, que sería el marketing, donde cubrís todos los aspectos de manera integral. No en esta oficina están los digitales que saben un montón y hablan otro idioma, y los de offline que hablan como antes. Entonces, el marketing omnicanal es un acelerador, es decir, fue parte de la aceleración de los canales comerciales. Y para mí otro de los grandes, y ahí hablo más de tendencia que otra cosa, uno de los grandes, la pandemia tuvo tres disparadores. Una es la aceleración de los canales comerciales. Dentro de todo esto que estoy nombrando, la palabra loyalty va a empezar a tener una categoría, diría que nueva, porque nosotros creímos durante décadas y antes de la pandemia, por eso digo que la pandemia genera algunos cambios. Nosotros hablábamos del loyalty como de la fidelización, como si podíamos fidelizar clientes, ¿sí? Había muy pocas marcas donde el mundo había logrado en décadas fidelizar de verdad, ¿no? Es decir, estaban las Harley, están las Mac, pero la fidelización estaba muy lejana a pensarse como algo real, ¿no? Y yo te diría que el loyalty entra, y para los que estén acá escuchando, les voy a decir que el loyalty cambió de palabra, por más que hay que disfrazarla de loyalty. El negocio es la recurrencia, ¿sí? El negocio es el cliente recurrente, ¿sí? Entonces el loyalty no es un tema de fidelización, sino es cuántas operaciones le saco una persona o una organización, ¿sí? En un año, ¿sí? Frente a lo que le sacaba el año pasado. Entonces, lo que hacemos nosotros lo que debemos hacer en los mercados, o las tendencias de la aceleración de los canales comerciales, empiezan a trabajar sobre la transacción y sobre la recurrencia. Y esto es parte de la pandemia. La pandemia nos hizo poner inteligentes en que, de que la oportunidad que tenía frente a gente acuarentenada o personas que no estaban... a ver, una cosa era sacar una venta de Rappi, y otra cosa es que me consuman Rappi todos los días para cualquier cosa que haga. Es decir, me faltó un cepillo de dientes y puedo pedirle a Rappi que me vaya a buscar el cepillo de dientes que está en la esquina, la farmacia de esquina de casa, ¿sí? Es decir, para llegar a un extremo de las cosas. Pero para ahí
para que pase esto, en general, el cambio de vector fue que antes la fidelización era que el cliente nos conozca a nosotros, Ujú. y hoy tiene que ser, para lograr recurrencia, estar muy atento al cliente y siempre estar a partir del conocimiento profundo del cliente y que nos brindan todo, lograr que pase esto de la recurrencia. Sí, es muy latino igual todo esto, ¿sí? Tiene que ver con, a ver, tiene que ver con que nosotros creemos que podemos imponer cosas, ¿sí? Nosotros queremos que nos vuelvas a comprar, nosotros nos creemos que te estoy enamorando. Es hasta machista y te diría que es latino porque incluso los latinos o algunos países latinos hablamos en imperativo, ¿sí? Y el hablar en imperativo es pensar de que, digamos, de que va a pasar lo que yo digo que se haga. El tema de lo que vos estás hablando, de vuelta, se asocia a la empatía. Yo creo que nosotros, a medida que pasó el tiempo, y acá le voy a hacer un guiño a la data, ¿sí? El entender mucho más al cliente, entenderlo de verdad, entender cómo toma decisiones de compra, eh, incluso hasta a la data con algoritmos, a la data con un poco de profundidad, te permite tener un nivel de profundidad de la empatía con el cliente mucho mayor. Entonces, yo apostaría, digamos, a que puedo empezar a tener recurrencia básicamente porque estoy entendiendo al otro lado, no porque me creo intuitivamente de que el otro lado reacciona de esa manera. Entonces, esto para mí es como la segunda parte, ¿no? Es decir, me falta la tercera, es decir, para mí la pandemia es disparador de cultura, de acelerador de canales comerciales, y finalmente también la pandemia fue un disparador de la redefinición de los negocios. Es decir, todos, absolutamente todos los negocios, y creo que no hay ninguno que me pueda decir que no, todos los negocios se cuestionaron en pandemia, ¿sí? Se cuestionaron y ese cuestionamiento fue un desafío que le permitió a cada uno, ¿sí? Salirse del ombligo, ver distinto, hacer estas transformaciones de negocios, pero la redefinición de los negocios la empezamos a ver absolutamente en todos los sectores, ¿sí? Y podemos ponerle 20 ejemplos, 50 ejemplos, y puedo quedarme una hora más dando los ejemplos, pero básicamente la última milla es una redefinición de negocios, es decir, los restaurantes y los supermercados empezaron a tener, no un e-commerce, ¿sí? Tener un servicio de facilitador de tráeme la comida a casa, ¿sí? Porque el delivery siempre existió, ¿sí? Ahora bien, existe una redefinición del negocio de las últimas millas. Y van a seguir apareciendo un montón de últimas millas, porque la última milla no es solamente un tema de logística, es un tema de logística y pagos, ¿sí? La última milla tiene que ver con Mercado Pago, con Rappi, con Globo, con Wabi. Es decir, absolutamente son muchas las compañías, ¿sí? Con las cuales la última milla se va a empezar a desarrollar. Es decir, es conceptualmente una redefinición de negocios. Otro tema, digamos, otra redefinición de negocios es, bueno, podemos hablar un montón de redefinición de negocios, pero todas las industrias, a ver, la relación de los laboratorios con los médicos, la relación del turismo corporativo y los eventos, es decir, podemos traer arriba de la mesa de que empezaron, no es que se muera un negocio y va a resucitar, hay una redefinición del negocio y posiblemente algunos temas turísticos con respecto a lo corporativo, ¿sí? Si no nos damos cuenta que cambió, que va a evolucionar, es decir, un día para la pandemia, y las cosas van a continuar, pero no van a continuar de la misma manera. Hay que cuestionarse cómo es el turismo corporativo o cómo es el modelo de los eventos, ¿sí? Eh, Ni hablar de cómo va a ser el modelo de real estate dedicado a las oficinas. A ver, totalmente cuestionado y sin ninguna definición. Nadie sabe cómo volveremos, ¿sí? De qué manera. Y ahí, para tirar arriba de las mesas, lo que sí sabemos es que la pandemia nos trajo estas tres grandes disparadores. Una es la cultura, otra es la aceleración comercial, digamos, de los canales, y por último, una redefinición de los negocios. Y yo creo que ahí están los tres hitos. Adentro de estos tres hitos puede haber unos más, y yo seguramente algunos, no sé, algunas cosas que están sucediendo son relevantes y son tal vez por industria, pero a nivel genérico y para las compañías, yo le pondría el dedito y le pondría el ojo a la cultura, ¿sí? Le pondría el ojo a la aceleración de los canales comerciales. No se queden dormidos en los canales comerciales. Hoy lo estoy viendo, incluso nosotros trabajamos mucho en Latinoamérica, pero en muchos países el seguro cambió.
el canal comercial del seguro está cambiando. Y no te duermas, es decir, no te duermas porque te podés quedar en el camino. Otra cosa que está pasando también es que todo esto tiene una velocidad muy alta y uno no sabe dónde decir, te frisa, es decir, te deja quieto. Entonces, no tener estrategia o no tener una claridad estratégica te deja mirando la película, ¿sí? Y esto no quiere decir que hay que apretar todos los botones, es decir, genera ansiedad, porque, digamos, el no tener una clara estrategia te frena, te frisa y te genera una ansiedad de ¿y qué hago? O te querés anotar en todas y hacer todas las cosas que andan dando vuelta, con lo cual entras en un desenfoque total, o, digamos, no sabes por dónde, qué botón apretar y no lo podés apretar, no apretás ningún botón. Así que yo, básicamente, un poco lo que quería conversar hoy, digamos, y vamos a seguir conversando sobre esto, es tenemos que tener una metodología para la transformación no digital de negocios, es decir, debiéramos decir, es vintage hablar de una transformación digital. La transformación digital era cuando le pedían a una agencia de marketing, ¿sí?, que le digitalice una parte, o le pedía a un ERP, ¿sí?, que le genere los procesos mucho más tecnológicos, ¿sí? Esa era la transformación digital. La transformación desde el negocio es mucho más profunda, donde las herramientas claramente tienen que ver con la tecnología, pero la cultura no la dejaría atrás. Yo creo que las compañías están viviendo fuertemente el tema de la cultura. Creo que me pararía en los disparadores esto de los que estamos hablando, y me parece que por ahí pasa, digamos, mi visión de lo que está sucediendo, ¿sí? También hay un cambio bastante grande que se dio, y lo vi mucho más fuerte yo en la pandemia, y nosotros lo vivimos día a día ambos, Mm. hay una generación de sinergias mucho más fuerte en este momento, de generación de valor y de ver cómo entre muchos colaborativamente se genera mucho más valor, de escucharnos, de compartir, de hasta lo que antes era la competencia. Hoy tenemos modelos competitivos donde nos colaboramos hasta con quienes competimos para generar valor en una determinada industria, en algún determinado segmento. Y eso también fue un cambio muy grande. Es decir, no solo lo colaborativo, como la economía colaborativa, como modelos como Airbnb, Cabify, etcétera, sino de un mercado donde somos más colaborativos y más generadores de sinergia, y poder entender cómo el otro también nos ayuda a generar valor. Y ese corrimiento también fue un cambio en los modelos de negocio. Y sí, a ver, yo no puedo ser un buen cardiólogo, un buen traumatólogo, un buen dentista al mismo tiempo, ¿sí? Pero puedo juntar a uno y armar una buena clínica, ¿sí? Y yo creo que ahí es lo que nosotros llamamos el ecosistema, y el ecosistema es poner las zanahorias en el lugar indicado como para que todo subsista lo más bien, ¿sí?, y pueda crecer de una manera orgánica sin estar a los empujones, sin estar a los codazos, ¿sí? Es cultural. Nosotros es decir, la industria viene de la patota, siguió al mundo del win-win, y esto no es win-win. Yo no estoy proponiendo un win-win, porque no hay un win-win. No somos iguales, no necesariamente tenemos que hacer negocios donde somos 50 y 50, o cada uno pone a ver, mi 50% hoy puede valer 50%, pero dentro de un año valer un 70 o un 20%. Quiere decir que no, es muy difícil medir, digamos, el win-win. Yo creo que nos estamos saliendo del win-win. Pero me parece que el modelo clínica, como lo llamaría yo, donde es el ecosistema, es decir, donde le damos la Generemos posibilidad valor. a cada uno de los médicos, y bueno, pero pensemos que tiene que haber un muy buen médico, es decir, yo tengo que tener en mi clínica un muy buen, y no hay posibilidad de que mi clínica, digamos, sea yo un buen cardiólogo, yo. Es decir, hay algo que, digamos, por lo menos racionalmente no me cierra. Que pudo ser Y tener interesante los para otra mejores época. al lado es lo mejor que nos puede pasar, además. Sí, cada uno va a poder correr con foco, porque a ver, ¿cuál es el riesgo de muchas compañías? Es decir, ¿cuál fue el fracaso de muchas compañías? El desenfoque, ¿no? Es decir, yo creo que el desenfoque estratégico, ¿sí? Porque yo creo que desenfocarnos tenemos tendencia todos, de alguna manera,
Es decir, todos miramos al otro lado del río de una manera atractiva, todos nos gusta lo que está haciendo el vecino. Entonces hay una tendencia al desenfoque inmediato. Ahora bien, podés tener una estrategia del desenfoque para ponerlo adentro de tu roadmap, y yo a eso le pongo fichas. De hecho, mi compañía entró en la sustentabilidad, y nosotros tenemos una compañía grande que se especializa en sustentabilidad. Básicamente, yo le pondría, a mí me gusta ponerle palabra a las cosas, es decir, es una serendipia. Es decir, digamos, yo lo que creo es que salí a buscar algo y encontré otra cosa, ¿sí? Y ahora me estoy dando cuenta que en Europa o en Oriente, la transformación de negocios de las compañías es una transformación del negocio y la sustentabilidad. De hecho, lo llaman una transformación de negocio sostenible, ¿sí? Ya no existe más lo que yo, digamos, comercializo en Latinoamérica, que es la transformación. Primero hablamos de transformación digital, después hablamos de transformación de negocios. El mundo está llamando transformación de negocios sostenible, porque la demanda del consumidor va a ser cada vez más exigiéndote tu sustentabilidad en tu producto. Y no es que vos te conviertas en sustentable, ¿sí? No es el tema ese. Toda la cadena de valor tenés que pedir sustentabilidad. Tu proveedor, tu cliente, todos están en modus sustentabilidad. Entonces, yo lo que digo, eso es el ecosistema, ¿sí? De repente uno, e interpretar la demanda, ¿no? Es decir, yo creo que ver para dónde está la demanda y ahí empezar a generar producto y generar valor, ¿no? Que es lo que hace mucho emprendedor. Primero quiero decirles a quienes están participando de la charla que va a ser mucho más rica en la medida que ustedes nos hagan preguntas que nos hagan pensar y lo desacomodemos un poquito a Sergio. Y lo otro que quería ver es, ustedes intervienen en organizaciones, llegan, sacan esa foto y cómo operan. ¿Nos estás hablando de nosotros? A ustedes, sí. Y las mayores de las empresas necesitan, a ver, por lo menos, pues esto es un tema de maduración, es decir, acá están los más maduros y los menos maduros, para no decir que hay mucha inmadurez en el mercado. Yo creo que a todas las empresas, a todos los directorios, a todos los CEOs de las compañías, les interesa transformar, digamos, su negocio para tener mayor rentabilidad. Es parte de la bandera que llevan adelante. El tema es cómo lo hacen, y necesitan estrategias y necesitan planes de ejecución o roadmap de ejecución. Lo que hay que preparar es la compañía para eso. Entonces, nosotros lo que veíamos, estoy hablando hace ya 4 o 5 años atrás, es que las compañías se preparaban, tenían la estrategia, llegábamos al roadmap, estaban todos los manuales de ejecución claros, y a la hora de ejecutar, y ahora se miraban todos la cara y decían, y no sé por dónde empezar. Tipo, decir, o empezamos en el roadmap y lo seguimos. Tipo, entonces, muchas de las compañías, y no estoy hablando de las grandes, incluso pymes también, armaron lo que se llaman comités de transformación, ¿sí? Armar como un pequeño directorio que agarra el roadmap y lo sigue trimestralmente. Y ponerle metodologías ágiles, tipo poner un coach agile o ponerle algún tipo, o trabajar por Scrum, tipo si trabajar toda la línea de proyectos en algún tipo de metodologías, ayuda a volar mucho más, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero muchas veces es que está bueno tener un comité de transformación, porque no hay transformación que pueda prescindir de recursos humanos. ¿De dónde me vas a traer a las personas? ¿Cómo las vamos a capacitar? ¿Qué skills están teniendo? ¿Están bien definidas las zanahorias para poder llegar y armar todo esto? Entonces, el comité tiene que tener adentro comercial, producto, tecnología, recursos humanos, es decir, tiene que tener todo. Entonces, armar un comité con algún líder. A ver, nosotros en algunas empresas en México, me llamó la atención, en México los líderes de transformación digital están en recursos humanos. Increíble, es decir, no en tecnología. En muchos de los países latinoamericanos estuvieron en tecnología estos últimos años. En algunos está en marketing, el liderazgo de esto. El liderazgo es un tema de influencer, tipo decir, de quién lleva la bandera ahí adentro de síganme que esto va para adelante. Entonces, uno busca dentro de las compañías quién es el influencer. Y muchas veces el influencer no es necesariamente ni el gerente que está operando. Es decir, hay muchos buenos influencers adentro de las compañías con un hambre de crecer importante. Creo que el hambre no es un tema menor. Yo, como manera, digamos, de trabajar, a veces las compañías
armar un petit comité, digamos, con un líder de transformación de negocios cuando ya tenés clara la estrategia y cuando ya tenés claro el roadmap, ¿sí? En realidad es un comité que es casi un controller de ejecución, me parece muy eficiente y está funcionando bien. Y responde al directorio, ¿no? Y responde a otra mesa, porque es solamente un comité de transformación. Ese comité de transformación se tiene que disolver en 1 año y medio, ¿sí? Ahí hay una palabra que usaste que te la vengo escuchando seguido, que es la palabra hambre. Sí. Y los dos somos emprendedores, medio emprendedores seriales, con varias compañías, con historias de fracasos, fracasos y éxitos, que nos sirvieron todas para aprender y crecer. Pero lo que nos llevó a eso fue hambre. Y vos venís contando acá, estamos hablando con un montón de alumnos de la facultad. ¿Qué es lo que estás percibiendo de esto y qué es lo que te está haciendo ruido de esto? Yo separo el hambre de la pasión, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Puedo ser muy apasionado y estar satisfecho, no tengo hambre, ¿sí? Eh, yo creo que, y para mí el recruiting dentro de los equipos de mi empresa, o incluso a ver, yo no llamo nunca a mi empresa, sino que lo que busco es, mis clientes también son mis empresas y mis proveedores también, es decir, somos un ecosistema. Yo lo que busco personalmente es estar bien rodeado de gente sana, ¿sí? Eso como la primera parte. No me seduce ningún crack, ninguna persona superdotada en nada, más que en principio que sea sana. En segunda instancia, sí tiene que tener buena madera, sí tiene que tener estudios, tiene que tener experiencia, tiene que tener un montón de cosas. Ahora bien, y eso es posiblemente lo que necesite la compañía, digamos, para el puesto. Ahora bien, si no tiene hambre, no pasa la prueba. Tiene que tener ambición, crecimiento, y no poner el carro delante de los caballos. Es decir, no con la variable. El emprendedor no está viendo cuánto va a ganar, ¿sí? Cuánto está ganando hoy, ¿sí? Está viendo cuánto va a ganar o cuándo va a llegar. Está dispuesto a comer un poquito menos por eso, ¿sí? Entonces, y el hambre no significa, nosotros estamos mal acostumbrándonos hasta en un modelo que nos está llevando digamos, a no tener hambre, ¿sí? A vivir de que nos sigan pagando de alguna manera. Y yo creo que, digamos, le tengo miedo cuando deja de haber hambre, ¿sí? Eh, Porque esa insatisfacción que es el hambre, tipo esa insatisfacción, todo tiene un límite, ¿no? Es decir, digamos, esa insatisfacción que provoca o te apasiona, ¿sí? Es la que te da propósito. Entonces, las organizaciones tienen que tener gente con hambre de aprender. Por eso, cuando digo, ¿dónde veo el hambre dentro de la cultura de mi compañía? Y, a ver, cuando hablamos de vivir en modo aprendizaje, estoy buscando hambre, es decir, tengo ganas de aprender, tengo hambre de aprender. Cuando estoy diciendo que estoy agradecido, y la verdad que no es un tema menor, yo lo asocio a ese hambre, ¿sí? Porque quiero vivir bien, es parte de la felicidad. Y no estoy hablando de las empresas que se provocan felices y todo, sino que es vivir así. Tipo, es la verdad que, a ver, eso no quita que uno puede estar estresado, con mucho trabajo y mucha dinámica y mucha venta y mucho delivery de cosas, eso, pero uno tiene que administrar todo eso. Nosotros no queremos gente enferma con todo eso, no buscamos ese tipo, al contrario, buscamos, ahora la pandemia nos hizo más difícil las cosas, pero los equipos tienen que tener Vos en esas esta ganas de pandemia progresar. inventaste esto del Club Med de Think Tanks, que Sí, todos los días había 3, 4 actividades y la sí, gente participaba en los equipos de trabajo. sí. Y esto es parte de crear comunidades sanas, ¿no? Y Sí, y ecosistemas pensá, y sanos. vos fíjate, y ahí dijiste justo algo que ahí podría, digamos, decir, que no estoy de acuerdo, pero está bueno, ¿sí? Es que no creé nada, es decir, era la demanda. Cuando a todos nos ponen y nos encierran por mucho tiempo adentro de una casa, tengo que pensar qué hago con esa gente, es decir, cómo los ayudo, cómo les facilito la vida.
Y esas personas estaban necesitando 2 o 3 veces por semana hacer gimnasia, y tuvieron gimnasia, es decir, nuestros equipos 3 veces por semana a las 9 de la mañana entrenaban a la mañana con Pablito. Martes y jueves clases de mindfulness y meditación, teníamos que bajar la ansiedad. Tenemos los viernes a la tarde clase de zumba, y creo que ahí saltan todos por los aires, Hasta más las yo chicas bailé que los zumba. chicos, ¿sí? Por eso, zumba. Después, todas las semanas venía gente, digamos, esto lo hicimos en muchos países, gente, digamos, relevante, es decir, estuvieron los principales actores de Argentina, Boyolmi, Peretti, un montón de cosas, dándonos en una mesa, digamos, casi en un polémica en el bar, conversando sobre cómo le estaban pasando. Vinieron psiquiatras, psicólogos, médicos, todos a contarnos cómo veían, Emprendedores. emprendedores, hicimos un montón de... Entonces, a ver, generar, ¿sí?, una paralela a la vida en pandemia, yo no te diría que nos salvó, pero nos ayudó. Pero cuando nos ayudó a nosotros, entendimos de que podíamos ayudar a los que estaban alrededor. Y le dijimos a nuestros clientes, y a nuestros proveedores y a nuestros amigos de que esto no lo estábamos haciendo para nosotros. El Club Med no era para nosotros, de hecho lo llamamos Club Med, no era para nosotros. Había actividades, hay todos los días. No había, nunca dejó de haber, hasta el día de hoy están re contra buenas. Hay todos los días, 2 veces por día, una actividad, que no hace falta hacer todo de todo, pero cada uno se fue enganchando, no sé, yo hablo de Pablito porque lo conozco a Pablito, pero las clases de yoga son fantásticas y, y la gente lo tuvo que hacer. Después se abrieron las puertas de vuelta, ¿sí? Y hay muchas cosas que sí son importantes para hacer en la casa. Hubo clases de fotografía, clases de jardinería, clases de cocina vegana, clases, es decir, la verdad que, digamos, la pandemia nos podría haber hundido, pero nos relacionó de otra manera, ¿sí? Y nos integró de otra manera, y vamos a buscar la presencia cuando esto algún día se pueda volver a abrir, ¿sí? Porque eso no es que pasamos de un lado al otro, lo que hacemos es, de vuelta, buscar facilitar la vida de los que nos rodean, y para eso estamos. En los 2000 andabas dando vuelta ahí con derremate.com. El mundo Argentina se estaba cayendo a cachos Mm. y ustedes encontraron esa beta y hubo toda una cantidad de nuevos emprendedores, muchos de los cuales fueron unicornios y hoy quería ver qué similitud encontrás entre una y otra, ¿no? En lo que viviste en el 2001 con Derremate y lo que estás hoy transcurriendo con tu nueva compañía. ¿Qué aprendizaje de lo otro lo volcaste ahora? A ver, le estás preguntando a alguien que no cree en el modelo de los unicornios y el modelo emprendedor como tal se ve, ¿sí? Es decir, lo veo de otra manera. Yo creo que todos tenemos ganas de hacer negocios, todos tenemos ganas de generar valor, todos tenemos ganas de unirnos con otros para hacerlo, ¿sí? Y creo que el modelo emprendedor no es más que eso. Y que algunos en ese trayecto, porque estuvieron más cerca de la tecnología o estuvieron más cerca de temáticas, o porque profesionalmente son brillantes, ¿sí?, picaron más alto, ¿sí? Pero yo lo que desarrollaría es las instituciones para que esto ocurra naturalmente. Es decir, yo no buscaría esas estrellas a las que uno, es decir, yo no voy a ser Nadal, no voy a ser Federer, pero puedo querer jugar al tenis. Entonces lo que quiero buscar es que el Estado me genere las canchas de tenis necesarias como para que yo pueda ir a jugar al tenis o tener mi propia cancha de tenis. Es decir, yo lo que creo que hay países, hay situaciones, hay filosofías que pueden provocar que la motivación a ser un emprendedor sea una, y hay otros que ser emprendedor o ser un empresario es remar en dulce de leche, ¿sí? Para eso se necesita eh, un tema institucional, tipo un apoyo institucional para eso, una vocación. Argentina tuvo, y estoy hablando de cuando yo comencé, hace 20 años atrás, cuando uno estaba con muchos proyectos de estos que estaban muy de moda, la cantidad de argentinos que vos veías en esas instancias eran impresionantes. Yo te diría que, incluido Brasil, digamos, que es gigante y tiene una población gigante, el porcentaje de argentinos
era mucho mayor que casi todo el resto de los países juntos, ¿sí? Eso fue decreciendo, ¿sí? Y a eso hay que ayudarlo para que crezca o para que se mantenga. Podemos tener mucha materia prima, podemos tener mucha madera para muchas cosas, podemos estar muy incentivados a hacerlo a veces en lo personal, pero cuando ves que empezás a remar en dulce de leche y te empezás a frustrar por cosas que no debieras frustrarte. Ahora, si vos me decís que estoy frustrándome porque no vendí lo suficiente, porque el negocio no está dando versus a la expectativa, porque me equivoqué, porque el encargado tiene cara de no tener ganas de vender, por lo que fuera, y eso es un error y la tomo, ¿sí? Ahora bien, si a mí no me va bien porque jurídicamente tengo un riesgo gigante con lo que estoy haciendo, porque invertir en la Argentina es un problema, eh, porque los sindicatos, porque no sé, porque las mafias, porque el narcotráfico, porque la inseguridad, y empezás a agregarle cosas, wow, tipo, estoy dispuesto a hacer esto acá, eh, porque aparte en muchos países el Estado y la universidad están muy unidas para provocar el emprendedorismo. Y acá no lo están. Entonces, yo, digamos, me parece que esto no es para Don Quijote de la Mancha cabalgando solo y enfrentarse a los molinos. A mí me gusta mucho más algo donde hubo una época, digamos, si estoy hablando de los 90, donde parecía que iba a haber una vocación y que le fue bien esa vocación. Ahora la cantidad de emprendedorismo en Argentina es espectacular, la verdad es espectacular. Digamos, me da lástima no poder ayudarlo, ¿no? Es decir, no poderle darle condiciones para todo esto, pero el argentino tiene hambre para todo esto y tiene buena madera para todo esto. El tema es que se nos están acabando las fichas, ¿sí? Es decir, ya es como que vendimos ya las joyas de la abuela, no nos queda mucho por remar. Y nada, es cuesta arriba, hay que remar contra la inflación, contra el tipo de cambio, contra la exportación que tiene retenciones, wow, si me voy a dedicar a un negocio donde voy a exportar, pum, la carga impositiva, pum, la ley del conocimiento, pum. Es decir, estoy dispuesto a los golpes, pero me encantaría que los golpes tengan que ver más con mi negocio y no con lo que está afuera. Con respecto a la pregunta de los, digamos, de los unicornios, y la verdad que está bueno, tuve la suerte de conocer a muchos y está buenísimo, y me parece loable y son súper capaces. Pasaron la barrera, de decir, pero hay pocos Federers, tipo hay pocos Nadal, es como un embudo todo esto. Lo que hay que dejar es que el embudo, en vez de ser así, tipo tan así, tipo ensanchar, ensanchar el agujero, ensanchar un poco el tubo, que sea un poquito más recto, hay que ayudarlo. Yo la pregunta que iba es, ¿cómo vos viviste un momento y el otro, ¿no? Pues las dos surgieron en momentos de crisis, ¿sí? Sí. Acá nos obligan a surgir en momentos de crisis, eh, pero en el 2001 creaste de remate y ahora creaste Think Tanks. Digo, en uno y en otro caso, ¿qué hiciste diferente en uno y otro caso y qué encontraste en el entorno diferente, ¿no? Y primero es la edad, es decir, hace 20 años atrás era joven con adrenalina y casi ciego, ¿sí? Luchando contra todo lo que venía, ¿sí? Y con muy poca experiencia, con lo cual el combo estaba bueno, tipo era un cohete, ¿sí? Un cohete rodeado de un montón de cohetes que hacían que todos íbamos a querer llegar a la luna y íbamos llegando de a poquito, bien o mal, pero bueno, tiene mucho que ver con la edad, con la imprudencia, ¿sí? Y con el acelere, ¿sí? 20 años después, ¿sí? Te diré que la templanza, la madurez, el aprendizaje, los errores y el querer mantener principalmente los valores adelante me permiten encarar las cosas distintos. No pierdo la adrenalina, es decir, sigo
5 a 1500 por hora, no quiero parar, me gusta la velocidad, pero, eh, pero está, digamos, es la mirada de un tipo mayor, ¿sí? Es la mirada de un tipo que toma distintos riesgos, tomo mucho menos riesgo ahora que antes, y el aprendizaje que tiene que ver con todo lo que hablamos de la cultura. Yo creo que si hay algo que aprendí es que quiero vivir en determinado tipo de cultura, en determinado tipo de modelos de valores del que no pienso correrme. Mintzberg, cuando empezó muchos de sus libros, lo que hacía era un trabajo de preguntarle a un gerente de una compañía cómo era su día de trabajo. Sí. Y yo sé que arrancás a la mañana con cafecito y con el cuadernito. ¿Qué haces ahí? Ese cuadernito. ¿Qué A ver, haces con el cuadernito y con el cafecito a la mañana? yo desayuno todos los días en bares. Todos los días voy a desayunar, es más, en un montón de bares diferentes de Buenos Aires. Y ya saben que me pido todo, por lo cual todos los días más o menos desayuno, cada 2, 3 por 3 me encuentran. Voy con un cuadernito en la mano. Tengo 3 cuadernitos siempre al mismo tiempo, es decir, hay 3 cuadernitos al mismo tiempo. Lo tengo hace 3 décadas más o menos esto. El mismo cuaderno. No, los cuadernitos se tiran. Es que en Ah, realidad los bueno. cuadernitos no sirven para nada. Es decir, no importa nada lo que escribo en el cuadernito. ¿Sí? Yo no creo en lo que dice el cuadernito, posiblemente no sirve en ninguno, en uno de los 3 sirve. ¿Sí? Eh, en, en cada cuadernito me tomo todas las mañanas 1 hora para planificar mi día y mi mes. ¿Sí? Y el mes, por más que lo esté viendo todos los días, le pego una ojeada y veo y saco qué es lo importante, qué es lo urgente y todo. Tengo como esa metodología, digamos, y me genera mucha creatividad, me deja arrancar. Yo hace muchos años me hago mi PowerPoint personal, que tiene que ver con familia, amistades, de laburo y todo eso, y me encanta proyectarme en 5 años. Es decir, me encanta verme cómo me voy a ver desde físicamente, socialmente, económicamente, laboralmente en los próximos 5 años. Yo tengo mi foto, es decir, yo tengo mi foto de cómo me voy a ver los próximos 5 años, todos los años lo tengo. Mi cuadernito es, digamos, ese es posiblemente la estrategia, ¿sí? Uno de los 3 cuadernitos es el roadmap, es decir, todas las cosas que pienso hacer en el año para poder sumar a que dentro de 5 años ocurra eso. Es decir, si yo voy a querer ser tal persona dentro de 5 años, si yo en el año 1 no hago lo suficiente, después no me alcanza el último año, los últimos 2 años, para poder llegar a verme como me iba a ver los 5. Es decir, después no me da el tiempo si yo no hice lo que tenía que hacer en su momento. Entonces, los cuadernitos es un modelo creativo, casi te diría que es una meditación el cuadernito, ¿sí? No sé mucho cómo explicarlo. Lo que escribo en los cuadernitos se tira todo a la basura, no hay ningún cuadernito guardado, no guardo ningún cuadernito. Cuando se terminó el cuadernito, se tira a la basura. Y la mayoría de los papeles, este es el de la mañana, la mayoría de los papeles, yo agarro esta hoja, a ver, por ejemplo, esta no, pero agarro una hoja, ¿sí? Y cuando, ¿sí? Agarro y la tiro. Y se murió esa hoja. Pero va quedando, digamos, es decir, en el cuadernito principal me voy bajando todo eso. A ver, es mi scorecard. Es decir, podemos llamar mi scorecard analógico. Pero eso es Bueno. lo que hago yo. Y cuando Después me voy a trabajar. estamos, Es decir, para mí el principal momento de trabajo es esa hora de la mañana. eh, y después me voy a trabajar. Y trabajo todos los días, así que yo trabajo todos los días bastante. Tengo que cubrir 10 países operativos, cada uno con sus problemáticas, y no me resulta tan fácil. yo me acuerdo que un día, cuando era director de una compañía, viene yo me siento como vos a hablar con todo el equipo. Es decir, hablamos absolutamente con todos, nos sentamos en cualquier escritorio de la organización y charlamos porque todos suman y aportan y de todos tenemos. Viene un
un empleado nuevo y me dice, ayer mi papá me dijo que él trabajó no sé cuántos años en una organización Mm. y nunca había hablado con el presidente de la compañía. Sí, Qué suerte que tenía él que el primer día de trabajo había hablado con el presidente de la compañía. sí. ¿Cómo ves vos esto del trabajo en equipo? Vos al principio hablaste de la importancia de los equipos. Y la pregunta es, ¿cómo ves que va a ir cambiando la forma nueva de trabajar en equipos o la forma de trabajar de las organizaciones? Sí, yo apostaría a la química todo el tiempo. Yo pienso que el tema del trabajo en equipo es un tema químico. Si hay gente que se lleva bien, hay gente que no, hay gente que nunca va a pegar con una y mucha gente que sí. Lo que hay que lograr es que los equipos químicamente sean potables. En ese contexto químico es cuando es muy fácil después provocar digamos, el trabajo en equipo. Yo no sé, digamos, el 2020, que fue un año donde no nos vimos mucho en la compañía, pero durante muchos años, trabajar en la empresa donde estoy yo, si alguien tenía una oferta en otro lugar, se ponía a llorar de que no quería irse, y hasta ni el sueldo, y era un tema de trabajar adentro y lo divertido y motivante que era. La pandemia generó unos ruidos que, digamos, que tienen que ver con lo no presencial. Antes iban todos a un happy hour a las 5 o 6 de la tarde y un montón de actividades que lo presencial y estar sentados al lado de alguien genera una química. De hecho, es químico, tipo, no, ya no es, por pantalla no transmitís química, es decir, podés tener un poquito de, es decir, podés impactar, pero no hay química. Yo creo que los equipos tienen que ver con la química, es decir, hay gente que, por eso muchas veces cuando encontramos que en los equipos hay integrantes, digamos, que no pueden absorber o no pueden permear la química del lugar, la verdad que, digamos, hay que encontrarle la vuelta, ¿sí? Y sí creo que todos los líderes dentro de de las empresas tienen que conversar mucho con todos y estar bastante metidos y entender qué le pasa a cada uno para hacer lo que hace. Si no viene ninguna pregunta, te hago la última. Dale, Si no viene una pregunta afuera. dale. El año pasado, ¿te acordás que todo el mundo hablaba de la pospandemia? Sí, Estábamos desesperados por la pospandemia y ya nos imaginábamos abril 2021 cómo iban a ser las organizaciones de la pospandemia. Yo me imagino un 2021 y 2022 en el cual tengamos que convivir con una sociedad en la cual vamos a estar con el tiempo vacunados, pero cuidándonos. Y que vamos a tomar el aprendizaje que vamos teniendo día a día con todo esto. Ahí me avisan que me están mandando como, no estoy viendo por YouTube las preguntas yo, ahí me están mandando dos que te las hago. Pero bueno. lo que te preguntaba es, ¿cómo te imaginas que siguen las organizaciones en los próximos años? ¿Qué crees que vamos a tomar de lo aprendido en todo este tiempo y qué vamos a recuperar de lo que perdimos, ¿no? Sí. Bueno, estamos en la pospandemia. La segunda, tercera y cuarta ola es la pospandemia. Lo que no sabíamos es que iba a haber una tercera, una cuarta ola o más olas y todo eso. Estos días Harari, hace poco, a quien tuve la suerte de conocerlo personalmente, decía que esta pandemia fue el fracaso de la política y el éxito de la salud, ¿no? Es decir, como que, y acá me parece que post pandemia, aquellos países o aquellas comunidades o aquellas personas o aquellas empresas que, que se hayan manejado mejor van a pegar un rebote gigante. De hecho, las acciones suben, ¿sí? Es decir, hay una expectativa optimista
¿sí? En algunos países con respecto a cómo se viene todo esto. Y hay mucho dinero en la calle, con lo cual empiezan a aparecer espejitos de colores que no son tantos como las criptomonedas, que empiezan a tener otro tipo de variable de juego. Yo creo que igual a los países como nosotros o muchos países, el impacto de la pandemia es un impacto económico gigante, terrorífico, terrible, de hambre, de pobreza y de un montón de cosas que hay que sí o sí salvar, porque si no estamos hablando de dos mundos distintos. La industria del conocimiento, la industria de la tecnología, la industria de la salud, la industria de food tech, la industria de... Es decir, muchas de las industrias van a estar creciendo cualquier cantidad, inclusive el turismo mismo. Hoy tuve toda una mañana, estamos con un proyecto muy grande en Uruguay con respecto a hacer sustentable la Intendencia de Maldonado, y, y- y se prevé un rebote, tipo, y es llamativo, es decir, hay un nivel de inversión sobre un rebote en las variables más caídas importante, es decir, los PBI del mundo hablan de caída y así, y subida. Para eso tenés que estar más o menos bien con un montón de variables que tienen que ver con principalmente la educación, la pobreza, y ahí, digamos, ya no estamos hablando del hambre del que yo hablo, es otro hambre. Y me parece que hay que salvar todo eso. Yo creo que hay como dos post-pandemias, y esa grieta hay que salvarla y me parece fundamental pensar en paralelo y no pensar de un solo lado. Sergio, te voy a hacer dos preguntas que te hacen los chicos que están escuchando la charla. ¿Qué se Una llaman? es, no lo sé, pues me lo manda Eduardo Finzi por WhatsApp, Ok. pues yo no las estoy viendo por YouTube. Edu, si ves el nombre de quienes están haciendo las preguntas, pásamelo también. Uno pregunta, ¿cómo se impulsa la creatividad y la innovación en este entorno pandémico? Ujú. Pregunta Buenísima mucho pregunta. mejor que yo. Buenísimo. Creo que es un espacio espectacular para eso. Yo tengo cada uno tiene que buscar sus espacios para todo este tipo de cosas. Yo tengo los cafecitos y para mí, Belén sí, hace esta pregunta. buenísimo, Belu. Me parece, a ver, cada uno tiene que juntar sus espacios y tiene que tener acá no hay una receta, ¿sí? Yo creo que la meditación para la creatividad es fundamental, ¿sí? Yo creo que poder parar el cerebro unos minutos te deja una apertura de cerebro importante. Otro es no ver solamente lo que se ve, ¿sí? Es ponerle 5 sentidos a lo que uno ve. Entonces, si yo estoy viendo una mesa ahora, no tengo que ver solamente la mesa, tengo que sacar el zoom directamente para atrás y poder ver todo lo que hay alrededor, ¿sí? Y poder levantar zoom a la mesa, al velador que está atrás, a cada una de las cosas. Entonces, me parece que hay ciertos ejercicios que se aprenden digamos, que son fundamentales. La meditación uno, tener un espacio propio en el día y no ser un acelerado, porque si vos vas a 1000 por hora no ves nada de la autopista, si vos vas a 200 por hora no viste pasar una personita por el lado caminando. Entonces, la velocidad no te permite ser muy creativo, ¿sí? Eh, Leer mucho, ¿sí? Leer, digamos, estar informado, pero estar informado con profundidad para saber de qué hablar. Me parece que la creatividad es algo que se genera y se busca rodearse de gente que, digamos, que se motiva. El humor, el humor es, digamos, es una fuente de creatividad gigante, ¿sí? Para algunos la depresión, yo no lo veo así, pero para algunos hundirse. Yo pienso, yo soy muy optimista y muy optimista con respecto a la creatividad. Me divierte la creatividad, creo que es un tema hasta humorístico. Sergio, Sí, ahí tengo, esta pregunta dale. la había hecho Eduardo, pues esto del WhatsApp generó confusión. Belén Palacios te pregunta, frente a la pandemia, ¿qué fue lo que más les costó modificar a las empresas? La respuesta, como siempre, es no lo sé, ¿sí? Pero con ese no lo sé te agregaría lo siguiente.
las empresas se dividieron en aquellas que tenían que salvarse, tipo, de alguna manera, porque cerraron los cines, cerraron los restaurantes, es decir, cerró el negocio y, y había que salvarse. Y aquellos que no tenían que salvarse, es decir, que no era un tema de salvataje, a lo que más les costó es ver para adelante. Yo creo que esto es como que te mató el propósito y te mató la visión, ¿sí? Entonces, lo que tenés que inmediatamente es ponerle visión a la compañía. Cuando vos no ves para adelante, cuando vos no ves luz, te vas a equivocar, te vas a trastabillar, es decir, es ir muy ciego. Entonces, me parece que la problemática importante es, esto te nubló tanto, te generó una neblina tan grande, ¿sí?, que no te permitió ver para adelante. Y creo que aquellos que pudieron tipo, atravesar esa neblina y ver, la vivieron más fácil. Eso no quiere decir ser negacionista, ¿eh? Ser negador, digamos, no está bueno. Es decir, lo que uno tiene que ver es con la realidad que hago, ¿sí? Y cómo ponerle o propósito o visión a lo que está sucediendo, teniendo el nuevo contexto que es la pandemia. Eduardo también te pregunta si Argentina va a participar del rebote este que vos planteaste. ¿Vos crees que las compañías argentinas... Eh, Esto fue parte de la inclusión de la pandemia. Ahí mi hijo cerró la puerta ok, y ese fue el ruido. la Eduardo respuesta te pregunta si entendés que la Argentina, las compañías argentinas van a participar de este rebote del cual hablaste. con la foto del día de hoy, mi respuesta es no, ¿sí? No estamos en condiciones, ¿sí?, institucionales de poder pegar un rebote. Para eso se necesita que, digamos, que haya visión de país, que haya un montón de cosas que nos están faltando. Entonces, la respuesta es sin dar la razón por qué, que todos creo que más o menos estamos más o menos de acuerdo con la foto de hoy. Creo que no es un tema económico de Argentina, es un tema netamente político, lo que nos está pasando respecto a la capacidad de rebote que tenemos. Es decir, yo lo veo muy difícil y en algunos países lo veo muy rebotar, tipo decir, lo veo rebotar, no digo fácil, porque nada es fácil, pero lo digo con gran oportunidad de rebote. Bueno, a ver, primero quiero contarles a ustedes de que estoy muy contento y orgulloso de haberles presentado a mi amigo. Y como siempre, un placer enorme. Este café lo pagás vos. Esta Bien, vuelta la muy pagás bien, vos. muy bien. Lo paga Mr. Y, Zoom. y nada, y agradecerte porque ambos aprendimos que hay que vivir en modo aprender y agradecer. Y parte de eso también lo aprendí de vos. Así que eso es lo bueno de tener amigos de los cuales aprender. Y nada, Buenísimo. y lo lindo de haberlo compartido. Los, les quiero compartir un cachito de 3 minutos de una charla que dio en una charla TED Carciari y que se llama Sueño de una noche de pandemia. Eh, no sé, Sergio, ¿querés cerrar algo antes o querés No, después de... primero, básicamente, estoy feliz de estar acá, de poder compartir mis historias y mi experiencia con todos, mi visión transparente de cómo veo la cosa, y nada, y estar atento a todas las veces que sean necesarios como para poder generar valor cuando se requiera. Y un saludo grande a todos, y los dejo con el video. Un segundito y ya los...
Perdón, Darío, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. En la opción compartir tenés que poner compartir audio. Eh, Cuando compartís en el extremo inferior izquierdo vas a tener un tilde que es compartir audio del equipo. Toda la semana se podía votar desde casa. Aborto sí o aborto. El doctor en la suya, rayos X al quiste y buenas noches. Que la educación a distancia funcionaba incluso mejor que la educación tradicional, porque los chicos no tenían que levantarse a las 7 a.m. a estudiar medio dormidos. Soñé que los trabajadores del Estado entendían por fin el funcionamiento de Google Drive, por fin. Que los motochorros aprendían a hacer ciberataques, que los mitómanos y los chismosos se regodeaban en la difusión de noticias conspiranoides por las redes sociales, y que los que antes compraban buzones, los pánfilos, los ingenuos, compartían esas mentiras con sus amigos. Que todos los comercios funcionaban por delivery, soñé. Que se podía votar desde casa, pero no solamente cada 4 años en las elecciones para presidente. Todas las semanas se podía votar desde casa. Aborto sí o aborto no, apretábamos un botón. Marihuana libre sí o marihuana libre no, apretábamos un botón. Todos decíamos lo que nos parecía y después ganaba la mayoría siempre, de un día para el otro, rápidamente. Sin senadores norteños ni diputados católicos decidiendo en lugar de la gente. Soñé que la iglesia también era online. Las misas las daban los curas por YouTube y por supuesto estaba prohibido emitirlas por YouTube Kids. Soñé que un algoritmo suplantaba a los abogados y a los jueces y que de un día para el otro todos los que alguna vez estudiaron derecho tenían que aprender a tocar un instrumento, a hornear pan, a hacer algo noble. Soñé que visitábamos el mundo a través de Google Earth y que al final nos acostumbrábamos a comprar en los negocios del barrio y que hacíamos la fila en la calle ya de manera automática, por gusto, guardando siempre 1,5 metros de distancia con el siguiente. Soñé que cuando veíamos a un vecino lo saludábamos de lejos, con el codo. Soñé que nos convertíamos en monógamos, pero de verdad, y que las personas solteras buscaban rápidamente un amor en el barrio y empezaban a convivir porque lo mismo que antes odiábamos la soledad. Y soñé que a los solitarios que no querían vivir con nadie los respetábamos porque nos dábamos cuenta de que pensaban todo el día en cosas importantes y eso nos parecía muy bien. Soñé que los adictos se habían recuperado o que se hacían adictos a otra cosa. Soñé que las charlas TED las teníamos que ver desde casa y hacer desde casa y que ya no duraban 18 minutos, sino que duraban 6. Soñé que el Estado nos mandaba una impresora 3D a cada uno para poder comprarnos productos importados. Soñé que de noche en las grandes ciudades volvían a verse las estrellas, grandotas como en el campo, y que en el campo proliferaban de repente caballos salvajes y lobos. Y después soñé que un día, muchos meses más tarde, el gobierno anunciaba el final de la pandemia. Y en un cortísimo comunicado, el presidente le decía al pueblo que ya era posible salir a la calle, que se podía hacer vida normal. Salgan, decía el presidente, ocupen sus trabajos, salgan de sus casas. 2 minutos después, soñé que un avestruz cruzaba la 9 de julio y que todos salíamos como locos a la calle y acorralábamos al avestruz para hacernos una selfie con el animal y que sin querer lo asfixiábamos y lo matábamos y que un camión sin tripulante chocaba contra el cadáver del avestruz y volcaba y se caían del camión toneladas de cartones de vino.
y que salía más gente de su casa a la calle a sacarse selfies con el avestruz muerto y a robarse el vino, y había gritos, y enseguida alguien apuñalaba a otro, y aparecían los periodistas que se arremolinaban para transmitir la masacre en vivo. Y entonces, sobresaltado, me desperté y descubrí que seguíamos en cuarentena, y me sentí mejor. Bueno, con esto queríamos cerrar, agradecerle a todos. Mil gracias, Sergio. Y gracias a Alejandro por todo el apoyo desde el Departamento de Administración en el armado de estas jornadas. Bueno, Espero yo te que... quiero agradecer, Sergio, que hayas vuelto a tu casa, aunque sea en forma virtual, pero bueno, sabés que es tu casa. Así que con Darío, sin Darío, te esperamos cuando quieras. Vale, un placer. Para colaborar con todos nosotros un poquito. Con lo que quieras. Gracias, Darío, por todo. No, y bueno, nos estamos viendo. bueno, Hasta luego a todos. gracias. Hasta luego. Chao.